Hola, muy buenas noches. Nosotros somos Vero. Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña. Israel Peña. Y el día de hoy vamos a hacer un análisis de personalidad de un personaje un poco controvertido en el momento, que bueno, pues ahorita está muy de moda toda la información acerca de asesinos seriales y bueno, vamos a hablar de Ted Bundy y muchas gracias también por la sugerencia porque nos han pedido que Claro, hagamos su análisis. Y claro. bueno, pues como lo sabemos, desafortunadamente el asesinato es uno de los crímenes más graves que existe y lo estamos viviendo y lo hemos vivido pues en todas partes del mundo, ¿no? Y ahorita, pues, sin embargo, ahorita tenemos información que están transmitiéndose mucho en Netflix, muchas series, incluyendo unos que vienen siendo Monstruo, de la historia de Jeffrey Dahmer, que lo analizamos incluso en la semana pasada. Y bueno, pues el día de hoy, como lo mencionamos, vamos a estar analizando a Ted Bundy, ¿no? Que sabemos que se han hecho muchas interpretaciones, que viene siendo desde la historia de Ted Bundy, interpretado con Zac Efron, también catalogando como el asesino serial más peligroso, interpretado y en otras películas donde sale Ted Bundy, La confesión final, esa es con Elijah Wood, y Ted Bundy, Mente asesina con Chad Michael Murray, ¿no? Entonces, estamos viendo que siguen y siguen y siguen, porque esto ha sido en los últimos 3 4 años que se están pues mostrando mucha información acerca de esto, Se ¿no? puso de moda. Se puso de moda, ¿no? Exactamente, pero bueno, pues sí, hay una serie de programas ahorita y de documentales, entrevistas que están saliendo sobre esta temática. Entonces, bueno, vamos a analizar a la personalidad de Ted Bundy, vamos a ver realmente qué es lo que lo ha motivado, cuáles hubieron, qué patrones hubieron en su vida que llegarían a esta situación, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de la fórmula Ver. Nosotros hacemos análisis de personalidad en donde podemos determinar a través de fotografías, incluso de un análisis grafológico, cuál es tu personalidad, ¿no? Cuáles son tus tendencias en la manera de actuar y, por supuesto, cuáles son tus talentos y cómo los vas a poder potenciar. Y también damos cursos en lenguaje corporal para poder interpretar ese 55% de nuestra comunicación y entender cómo nos estamos comunicando con los demás, qué es lo que verdaderamente nos están diciendo los demás y, por supuesto, también cómo mejorar la comunicación en el entorno en el que nos encontremos, ya sea el trabajo, con nuestra familia y, bueno, pues también, obviamente, con nuestra pareja. Y bueno, vamos a comenzar con la persona, ahora sí con la personalidad del día que es Theodore Robert Cowell, que es Ted Bundy, nació en Vermont, en Estados Unidos, en 1946. Su madre lo tuvo cuando era muy joven y su padre pues, los abandonó desde también muy joven. Pero algo muy curioso que sucedió aquí es que a través de la situación, del compromiso y la sociedad, fue criado por sus abuelos y se le hizo pensar a todo el mundo que su madre realmente era su hermana, ¿no? Y ahí vemos todo lo relacionado al tema del contexto, ¿no? Sí. La personalidad se Ujú, genera en ujú. el contexto en el que estás viviendo, ¿no? Así Entonces, es, te entraba una es, mentira. claro, una mentira y de qué Ah, tamaño, ¿no? Porque vemos ahorita en la información, pues, que el abuelo también no era la mejor persona, no era ¿no? la mejor persona, entonces la mamá lo rechaza y dicen que es su hermana, es criado por los abuelos y resulta que el abuelo es una persona muy violenta que maltrataba tanto animales como su abuela enfrente de él, ¿no? Y también pues era una persona que obviamente pues tuvo mucha influencia en la vida, ¿no? Vivió en un Claro, entorno agresivo desde muy un pequeño. entorno violento, entonces Ujú. aprendes del lugar en donde estás, ¿no? Sí, sí. Entonces vemos, por ejemplo, en esta fotografía un marco facial abollado, ¿no? O sea, cómo está Sí, sumido, ¿no? ajá. El tema lateronasal, ¿no? Completamente hundido, ¿no? Entonces Ujú. vemos que hay poca empatía para el tema de la socialización, si bien puede o tiene tendencias ¿Sabía? así es, a manipular, tiene tendencias a la persuasión, finalmente persuade, aunque lo suyo no es, Realmente comunicar algo claro, en luz. así es, Ujú, vemos labios delgados, ¿no? Entonces ujú. también, si bien están en forma de corazón, porque también era el tema y era su gancho, ¿no? Envolver a través de la persuasión y el tema sexual, porque también llamaba mucho la atención, como otros personajes, desafortunadamente han tenido Una cuestión favoritismos, ración favorable. claro, Ujú. por su cuestión racial, ¿no? Entonces, Así es, como era sí. bien parecido, aparentemente no era violento, ¿no? Lo percibía la gente como una persona hasta carismática, ¿no? De Sí, hecho, sí, sí. cuestiones increíbles que ya una vez en la cárcel, él tiene un club de fans, ¿no? Entonces vemos que ahí está tanto Es, el tema sí, de que sí, no.
pues que les gustaba y físicamente y no importaba lo que había hecho, ¿no? Entonces Sí, vemos que él ocupa toda esta situación para aprovecharse de la situación y entonces generar pues algo que él ya había vivido en su infancia, ¿no? Ya había sí, vivido sí. mutilaciones, ya había vivido violencia, el tema se estaba gestando y pues finalmente se dieron las circunstancias porque analizando a otros personajes violentos, pues sí, el contexto es más violento, pero contra ellos. Hay violaciones, hay vejaciones, a ellos les toca la situación, a él no, o sea, él estudió derecho y se fue a otra escuela y tenía dinero, aunque, bueno, no mucho, Pero no vivía mal. pero no Ajá, vivía sí, sí, mal, ¿no? O sí. sea, no lo abusaron sexualmente, más bien fue un tema nada más de que él absorbió esa violencia y Sí, detona, sí. ¿no? Sí, no, Se los niños gesta, absorben, realmente, claro, absorben todo lo que se ven. Y claro. hay una etapa en donde pues lo que aprenden es lo que tienen en su entorno antes de poder tener ese criterio de decir, bueno, ahora yo soy un ente aparte, etcétera. O sea, Claro, realmente, y lo vemos en este tema del lenguaje no verbal, por ejemplo, en niños que se ha visto que ha sido dura su vida por cualquier circunstancia, ha tenido que trabajar o lo que fuera, pero no cuestiones afines a su niñez, veremos rostros que se parecen más a los adultos. un Claro, adultito, ¿no? Que lo ajá. decimos, oye, Sí, qué oye, qué chistoso. niño, no, No, muy pues chistoso, claro, el ¿no? tema es que el niño se tuvo que evolucionar más rápido para ser adulto, Y porque pues, sobrevivir. y sobrevivir, entonces Ujú. nos adaptamos, ¿no? Esto es biológico, ¿no? La forma se adapta a la función. Así es, sí. Entonces, si yo voy a volar, tengo plumas, porque, Necesito alas. claro, Ujú. entonces aquí de esta manera vemos que él va gestando toda esta situación y no tiene por qué ser abusado directamente, pero Ujú. lo que sucedió a su corta edad sí fue un abuso para su mente, él no estaba Claro. preparado para todo eso. No, pues no debería de ser. Entonces, no debería de ser. Entonces, Sí, después vemos otro contexto en el tema social, con este la tema racial, mamá y la, después la ajá. mamá, que pues vivían, la mamá tendría, no sé, sería de los años 50, ¿no? Entonces, ¿qué Era un había? tema muy Claro, importante en la sociedad. Hay una influencia enorme, claro, de enorme, tapar a enorme. la sociedad, Sí, porque ella dice que no eres nada malo, pero ¿cómo es posible que el abuelo haya hecho tantas situaciones, cosas, no? sí. Entonces, pues ahí se va viendo que no todo es real, ¿no? Ujú. Y por eso el personaje se gesta como está. De hecho, ve los ojos como tiene Zampacuyín, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe amenazado. Y Sí. los ojos completamente desorbitados, ¿no? Si sacamos esta simetría con las hemicaras, veríamos dos personajes diferentes, ¿no? Ujú. Diferentes De un lado de un y del lado, otro. así Ujú. es, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? Entonces ahí vemos a la familia. Sí, entonces, pues no solamente ha pasado de estas cuestiones, pero algo que decías, ¿no? Que sabía de qué manera en un momento dado persuadir y aprovechar la situación en la que se encontraba. Entonces, bueno, se muda junto a su madre finalmente a Washington y luego, bueno, un año más tarde, su mamá se casó con alguien más que un Sí, John porque se Bundy, ¿no? separan, ¿no? Los Se papás, entonces separan cada y quien se todo. divide los 5 hijos, ahí los Ujú. vemos. Y bueno, ¿qué pasa? Pues lo adopta este señor, pero realmente no generaron una buena relación. Entonces, nuevamente había ese rechazo, ¿no? Ese Le rechazo, rechaza esa la falta de mamá, empatía, regresa, ¿no? no hay empatía, ¿no? No hay una cuestión afectiva, ¿no? Ajá, ¿Y qué pasa? Pues ya a lo que iba, obviamente, manifestando una personalidad más retraída, infantil, obviamente con poquito contacto social. Y claro. bueno, pues que empieza a tener de ahí, pues un comportamiento cruel, llegando nuevamente a entretenerse, lo que había vivido con el abuelo, Lo repitió, ajá, lo lo repitió, aprende, lo repite. captura y matando animales, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, o sea, es realmente lo que aprendió, lo empieza a hacer, no se siente acogido, ¿a qué te vas? Pues, Claro. No, ¿no? y A la algo súper sombra. interesante el tema sería el tema de la comunicación, ¿no? Como él no aprende a socializar, no le enseñaron a socializar, entonces persuade para obtener lo que él necesita, pero no lo que él necesita es bueno para la sociedad, No, ¿no? O no, sea, no, no, ni para él. ni para él, ni para él Ujú. mismo, ¿no? Entonces, Pero pues dentro de esto y de este conocimiento, bueno, también estudió psicología en la universidad, después se pasa a estudiar derecho, entonces una persona que también tenía claro, conocimiento ahí ¿no? atrás de No, ello, y ¿no? lo vemos, ¿no? En la división fisionómica y no hace falta ver la división, vemos el primer tercio de la cabeza completamente gigante, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. una persona que tiene capacidades creativas, que Ujú, tiene cuestiones de datos, ujú, de que de, sí, de información, que manipula la información, la maneja de una piensa lo forma que va bien, a decir, claro, y calculador, ¿no? sí, Y aquí sí. vemos al final
también estos colmillos, ¿no? Que veremos que sí es encantador, pero hasta que él hace lo que él quiere, ¿no? La Ujú, imposición. ujú. Veremos que las líneas que van horizontal nos hablan de amplitud, de Ujú. constancia, y las que van en vertical nos dan un alto, una situación donde hay un antes y un después, una frontera, ¿no? Entonces, en este tema que es lo instintivo, él va a poner un alto, es decir, él lo va a controlar, ¿no? Y algo interesante de esta fotografía es que se encuentra, está esposado, lo están llevando y está sonriendo. Ajá, entonces No, o el sea, como cinismo, ¿no? que, Porque estoy siendo encantador, ajá, porque podría ser saliendo de Big Brother, no, sí, ajá, sonríe, sí, o sea, sí, o mira, o sea, no, pero cualquier cuestión. me están. Ujú. Entonces vemos también la Sí, necesidad del ser humano a expresarse y a saberse comunicado, ¿no? Entonces aquí ujú, vemos que él no se puede, entonces saca los reflectores como puede ujú, y los ujú. hace asesinando. Entonces ya me hicieron caso, ¿no? Porque mis padres éramos 5, nadie me hizo caso, No, todo el no. tiempo estuve solo, hubo recurso, pero no hubo afinidad, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues bueno, ¿qué hace él? Comienza ya después de sus estudios y todo, y ahí se va metiendo, ¿no? Estuvo en un centro como voluntario de ayuda telefónica a mujeres sexualmente agredidas, ¿no? Ahí es la perversidad, Ajá. ¿no? Fue luego aspirante a gobernador, entonces No, sí pues pensaba, si hay a ¿no? dónde, ¿no? Y condecorado porque había ayudado a un niño que se estaba ahogando, entonces lo salvó de la muerte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues entonces estamos viendo un personaje reconocido por la sociedad, Él ¿no? buscaba ese Ujú, reconocimiento, y ¿no? lo obtuvo, pero ¿qué pasa? Bueno, en 1974 empiezan a registrarse esos asesinatos que hizo, ¿no? ¿Cuál era su modus operandi? Bueno, pues nuevamente, ¿no? Atraía. Al inicio la seguía en la noche y todo, pero después se dio cuenta que no era tan complicado y en la universidad, en el día, ¿no? Las atraía, las Sí. persuadía, las llevaba obviamente a otro lado Y donde las también es como un estrangulaba. reto, ¿no? Para Ujú. ellos, para ese tipo de pensamiento, ¿no? Pues porque Claro, no piensa en claro. otra cosa más que satisfacerse a él. Ujú. Tener No, poder en algo, así porque es, nunca no lo da, ¿no? tuvo. Así es, así Ujú, es. sí, y bueno, pues como lo sabemos ya desde ahí, tiene una facilidad para manipular, explota sus dotes, es un ser carismático Claro, y bueno, pues ya empieza a escoger mujeres jóvenes, morenas de pelo largo, que son características que se asemejaban a su mamá y también a su exnovia. Entonces, nuevamente hay otro patrón, ¿no? Va buscando eso. Entonces, ¿en claro, dónde está la agresión? ¿Dónde está la cuestión que no trabajó, que no perdonó, obviamente, y que más lo marcó? claro. ¿No? Eso es Sí, lo que que él fue el vivió, abandono de ¿no? su novia, que fue el abandono de su madre, Toda de su su familia familia, en claro. general, Y ¿no? aquí vemos precisamente también Sí, eso, ¿no? sí, Como si se marca la añoranza, como si se marca la muchísimo. tristeza, así como veíamos la imposición, así como se ve la constancia y las capacidades. Vemos grandes capacidades para proyectar. Ujú, ujú. También vemos ese llanto reprimido, ¿no? Todos esos proyectos que no van hacia arriba, que van hacia abajo, que brotan del ojo como lágrimas, ve cómo le están explotando esas líneas, Sí, pero hacia abajo, ¿no? Entonces, esos proyectos no concluidos, con tanta información o añoranza, ¿no? Es que se pudo haber hecho, se pudo haber hecho. no logré esto, Claro, mi ajá, madre ajá, pudo haber estado, pero no quiso, y ese ajá. tema de aceptar o no aceptar, pues veremos cómo sí afecta directamente al individuo, ¿no? Y por eso su comportamiento, pues, fue de esa manera, ¿no? Sí, 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 bueno, lamentable obviamente, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta información? Bueno, entiende muy bien lo que él está haciendo y él solito decía que se iba a defender, entonces él fue su propio abogado. No El ego, solamente ¿no? ajá, no soy, sí, estudié, yo puedo y todo. Llegó a escaparse en 2 ocasiones, lo vuelven a detener, ¿no? Y ahí Ahí es estamos cuando viendo, vemos el ¿no? tema de lo contextual, político, Mm, social y racial que sucede, ¿no? Es hombre blanco, pues no va a hacer nada, no pasa nada, ¿no? o Lo sea, veíamos como con Jeffrey Dahmer, ¿no? sí, exactamente también, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues se escapan, lo dejan ir y ¿cómo crees que va a pasar, no? Entonces son cuestiones muy, bueno, muy de la situación que se debieron de haber puesto atención, ¿no? Y pues no, finalmente fue condenado a morir en la silla eléctrica y bueno, él pretendía cooperar, ¿no? Con la policía, pero en ese entonces está dando entrevistas y todo y se hace, como lo mencionamos, se hace de fans. Entonces Claro. también estás pensando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible
que hay gente que se vuelve fanática de esta situación. Y lo vemos también con Charles Manson, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. De hecho, él no lo hizo físicamente. No, Fueron no. sus fans, fueron sus Sí, groupies. sí. Y bueno, pues como lo mencionábamos, que de eso tratan muchísimos de las películas, de las confesiones y esos audios que había que tuvo entrevistas tanto con psiquiatras, ¿no? Que van narrando que en un momento dado cuál era su estado mental, ¿no? Claro, Los test indicaban que él tenía una pues, habilidad obviamente emocional, era impulsivo, obviamente también completamente. era una persona inmadura, había un egocentrismo ¿Qué es lo que impresionante que decimos? Pues por vemos en eso la eso quiere foto. atraer. Ajá, y también ahí va ese complejo de inferioridad que va haciendo, pues cómo lo vas a cambiar, pues teniendo poder, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una ausencia de empatía, ¿no? Entre otras El poder, características, claro, ¿no? va primero Sí. el poder antes de la empatía. Ujú, ujú. Y bueno, pues vamos viendo el contexto en donde se encuentra, ¿no? Claro, ¿no? Y aquí esta foto Ujú, que está como en zoom, pues vemos fuerza vital, ¿no? Vemos un personaje que va a tener mucha constancia, ujú. que va a tener mucho carisma, mucha cuestión de persuasión, enamoramiento, mucha la habilidad, pero para atraer, ¿no? No para Ujú, seguir comunicando, no para hacer una familia, no ujú. para seguir Para avanzando. enganchar, Pues simplemente es ajá. para enganchar, ok, y si ya la tienes, ¿qué vas a hacer, no? Y aquí vemos cómo domina a la chica, ¿no? Ujú. Súper intelectual, pero vemos este marco abollado que si bien es lineal, pues es abollado, ¿no? Es abollado porque tiene problemas de adaptación. Este personaje no se va a adaptar y de hecho no termina lo que estudia, realmente sí estudia en la universidad, pero no concluye todo lo que él estudió, ¿no? Así Y todo es. esto de la incoherencia, pues también se ve en En su su firma. grafo, Ujú. claro. Vemos que él se llama Theodore, pues tiene que ser una T, ¿no? Y parece un 8, parece una K, Una una L, L, no números, ¿no? sabes, ¿no? Claro. Ajá, ajá. Y sobre todo el tema de la pastosidad, en donde hay óvalos toposos, ¿no? Que nuestro estado yoico es esta línea de la escritura, la línea de las Ujú. X, ¿no? Entonces nosotros somos cada una de esas letras y el círculo es el ideal. Aquí, pues en No, Robert no, en círculo. parece Rilex, ¿no? Y Ujú. entonces la O es una I. Entonces volvemos a que tiene emociones y sentimientos reprimidos. ¿Por qué? Completamente. Porque en la época, pues eran los 60 y entonces también llegaban de la Segunda Guerra Mundial y como decían, si vas al psicólogo, si vas al psiquiatra, no vas a conseguir trabajo. Ve a Rambo, Rambo lo exilian Y del, sale bien, porque, ¿eh? y Sí. está bien, amigos, ¿no? Pues no, pues está loco, ¿no? Pero No prestes necesita. atención a su estado mental. Así es, entonces todo ese tema de carga, pues no lo tratan como es debido, lo reprimen y hay inclusive veteranos de la guerra, yo he visto documentales en que dicen, pues yo fui 5 años a la guerra, pero 30 años me costó en olvidar la guerra, ¿no? Sí, sí, Porque sí. tienen todas estas cuestiones de estrés, de que se le murió el amigo, ¿no? Ahorita todas las Ujú. atrocidades que están sucediendo en Rusia, ¿no? Sí, sí. Entonces, Así es. aquí igual, de esta misma manera, veremos la impulsividad. ¿Dónde viene la impulsividad? En la toma de oxígeno, porque Ujú. como tiene fuerza vital, como si es una persona que puede estar flaquita, pero es fuerte cuando se mueve, No, cuando lo era. actúa. Entonces, y pues dominaba, ¿no? Porque Ujú. también, yo no sé, pero Físicamente, físicamente ajá. atrapar a alguien que ya no puede, ¿no? ¿Cómo dominas con esa fuerza? Entonces, Sí. vemos toda esa fuerza, pero la impulsividad que la absorbe oxígeno para manipular este cerebro que es muy grande en él, que tiene muchos datos, que tiene muchos planes y por lo tanto también muchos sentimientos que no ha fluido. Ujú. Entonces imagínate toda esa carga de su abuelo, toda esa violencia, pues aquí la vemos contenida. Aquí en su grafo vemos, nos trata de evadir y nos trata de Persuadir. persuadir, nos trata de Ujú. engañar con todos estos grafología buclada, ¿no? Sin embargo, realmente no hay curvas, son muchos ángulos y los óvalos están pinchados, ¿no? Entonces, si ese es tu estado yoico, pues tu estado yoico No no está bien. existe, no está bien, ¿no? No, no, no. Entonces, como todo es proyectivo y resume el contexto de lo que vivimos, ¿no? Así es. Y bueno, algo interesante también, estudió algo de psicología, no lo terminó, pero bueno, eso también lo utilizó, pues obviamente en una manera en la que no fue para ayudar. Claro, Absolutamente, ¿no? Y bueno, vamos a ver, como también analizamos aquí en Verum, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Vamos a ver un video aquí también de Ted Bundy, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo se está mostrando él ante, bueno, una entrevista en donde obviamente está hablando de lo que había cometido, ¿no? claro, ¿no? Entonces aquí vemos, pues, de niño, etcétera.
Ahí vemos también esas líneas, ¿no? Claro, el llanto Llanto reprimido, lo que reprimido. decíamos, claro. Entonces, no es que pues él haya sido todo completo, mira cómo sonríe y entonces, y se marca con el colmillo, Sí. que aquí es la imposición. Entonces, sí, Ujú. sí trata de ser feliz, pero pues, su nivel de No. felicidad está retorcido, ¿no? Es diferente, ¿no? Aquí igual, ¿no? Como veíamos, ¿no? El tema de la fuerza vital, el tema de la constancia, ¿no? De las cuestiones sexuales, ¿no? Son los labios sí delgados en el tema de no comunicación personal, pero sí sexual, ¿no? Y pues violaba, ¿no? Los cuerpos, Sí, a lo que quedaba, ¿no? sí, sí, sí. El colmillo, ¿no? Y los ojos, ¿no? Como tienen este zampacuyín que se sabe Amenazado. amenazado. ¿Por qué? Porque está la parte del subconsciente que le dice, no, esto está mal, no puedes hacer Pues, eso, ¿no? No exacto, puedes sí. hacer eso, ¿no? Y las múltiples caras, ¿no? Lo vemos con barba, lo vemos sin barba, Claro, con el aquí cabello peinado de una manera, ¿no? También esa cuestión de saber ocultar, cambiarse de personalidad sin manipular, ¿no? manipularla, sí, manipular, ¿no? Claro, y pues también se llegó, como tú dices, a defender el mismo, ¿no? Es que yo me Ujú. puedo defender. Sí, a escaparse también. Mira, ahí se ve muy bien en esta, cómo los ojos en verdad no están cerrados. En esta, aunque esté viendo Claro, hacia un lado y sí, todo, no la ve la proporción no proporción, es ¿no? correcta. ¿Qué Ujú, vemos, no? Sí, bien, capacidades proyectivas, que tener un mentón ujú. está bien, ¿no? Porque Pronunciado, es ujú. más pronunciado, pero proyectivas hacia la imposición, ¿no? Vemos colmillos, ¿no? No son Ujú. proyectivas hacia la felicidad, como la boca, aunque está de perfil, como tú dices, pues sí se ve que se cae, ¿no? Y se cae del lado derecho, del lado social, ¿no? Es pues todo lo que está, lo que estoy afectando, ¿no? Aunque realmente, pues lo que él vive muy, muy fuerte es con su parte íntima, ¿no? Con sus, Más, ahí se ve mucho más de ese claro, lado, ¿no? mucho más marcado Y, ese llanto y reprimido, esa ¿no? barrera en aceptar a la familia, ¿no? Porque Claro, se en ve el mucho más, cigomático. sí, sí, Claro, sí, vemos cómo el cigomático se junta con la parte con de el abajo, ¿no? colmillo. O sea, es una Es línea completa, como ajá, si sí, sí, sí. estuviera cortado. O sea, es como si Ujú. lo hubieran cortado desde la nariz hasta abajo, ¿no? Como payaso, Así ¿no? es. Pareciera, sí, sí, sí. Entonces, sí, vemos un hombre que intenta ser carismático, que se disfraza con ese carisma, pero muy en el fondo no es así, ¿no? Ujú. Ahí Estos también labios se ve. delgados, Y ahí se ve cómo sus labios van hacia abajo, ¿no? Hay tristeza claro, hay realmente en tristeza, su expresión. Ujú. claro. Y sobre todo también que se suma, ¿no? El comportamiento de él, pues era igualmente aislado, ¿no? No sabías nada. Entonces, ¿cómo la confianza de vivir con un personaje así? Pues eran otros tiempos, ¿no? Sí, Ahí vemos que le es encontraron parte las de la evidencia, situaciones, ¿no? Ujú. que dicen que muere sonriendo, pues no es cierto, yo vi como Sí. ahí está que se intenta defender el mismo, ¿no? En una ocasión lee unas cuestiones de Cristo y pues, vemos cómo el llanto reprimido se marca, ¿no? Completamente. El lado Claro, familiar ¿no? está destrozado, ¿no? Está Está claro, destruido. Sí, bueno. Realmente, hay que prestar esa atención, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Como pasa en las cuestiones de los asesinos seriales, ¿no? Hay patrones, claro. realmente hay patrones, hay indicativos, ¿no? Entonces, hay que prestar atención mucho a esta Amiga, date situación, ¿no? cuenta. Sí, O una sea, sí cuestión, está sí, sucediendo. muy, muy Pues, ¿qué es importante. lo que sigue? Tenemos el Ujú, violentómetro, ¿no? ujú, Ya me gritó, ujú, ya me exacto. jaloneó, ya me tocó, ya me ¿Qué sigue? pegó, pues el Ujú, final es la muerte, ¿no? así Entonces, es, así con es. estos personajes tan persuasivos, ¿qué crees que ya me violentó? Porque eso es lo que hacía, ¿no? Perdóname, perdóname, no vuelvo a ser así. Entonces, pues no, vemos la capacidad de manipulación, simplemente alimentar su ego, De se que no, ríe, como o que sea, es que, es pero qué miedo, cinismo. o sea, realmente en su mirada hay una cuestión que Sí, no, hay no, muerte en así, su mirada, hay no, no está bien, desolación, así es, claro. así es. Y bueno, pues esto es realmente un poquito acerca de quién era Ted Bundy. Algún personaje muy controversial, muy controvertido, pero nuevamente siempre van a haber patrones. Entonces, lo importante es también identificarlos. Y si alguien ven que necesitan ayuda, hay que pedir Claro, ayuda. Hay muchas líneas, hemos mostrado también mucha información hay en donde se puede opciones. pedir, exactamente, se puede pedir ayuda. Hay líneas de ayuda gratuitas, en la UNAM lo pueden encontrar, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la recomendación. Nos habían Sí, pedido, van a venir más información acerca, nos han pedido mucho de asesinos seriales. Estaremos sí, también vamos a hacer un otros programa de más. asesinos Así seriales, es, ¿no? uno o dos, ¿eh? Porque también ha Sí, habido muchas peticiones. desafortunadamente hay Sí, muchas también, hay muchos muchos, personajes en este ámbito
para analizar. Pero bueno, esto es lo que nosotros podemos contribuir el día de hoy con ustedes y si por supuesto ustedes buscan su análisis de personalidad o gustarían en un momento dado también tomar cursos sobre el lenguaje no verbal para saber cómo comunicarse mejor con los demás, incluso poder utilizar esta comunicación a favor de una venta exitosa, bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, como ver un rostro, nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram, o nuestra página que es verundesarrollointegral.com.mx. Y no olviden darle like a este video, Sí, compartirlo y también y enviarnos sus sugerir, porque sugerencias, pues, sus todo esto es de preguntas. ellos, ¿no? Sí, 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 así es. El programa lo hacemos para ustedes y Sí. esperemos que hayan aprendido también nuevamente el día de Si hoy. tienen dudas, Si tienen dudas, por favor, también envíenosla. Y bueno, pues nos agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Nosotros somos Ver un Rostro.